tanto suceden cosas extraordinarias. No puedo salir de aquí viviendo como la semana anterior, sino que algo tiene que suceder en mi vida. Yo meditaba esta mañana en eso y decía, wow, yo recuerdo el sermón, parte del sermón de la semana pasada, cómo edificó mi vida. Y ahora voy a enfrentarme a otro sermón más. Y cómo yo acumulo eso para que produzca vida. Y por eso fue que hice esa observación en esta hora. Yo quiero que usted vaya a la palabra en 2 de Pedro capítulo 3, verso 14. Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 14. Palabras extraordinarias. Ayer lamentaba que alguien del ámbito artístico comentara que las escrituras no tenían nada que ver con las decisiones que la sociedad tome, ¿verdad? Y decía, Señor, bendito, ten misericordia y piedad de él. Porque decía que las escrituras no tenían nada que ver con las decisiones y la formación de una sociedad. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14, la palabra del Señor dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Repito otra vez el texto. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuáles son estas cosas que el apóstol está diciendo ahí? Estas cosas son que el Señor viene pronto, Maranata. Que la iglesia espera en esa bendita esperanza el que nos vamos a reunir pronto con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un elemento importante, esa premisa, ese punto doctrinal y teológico de la segunda venida de Jesucristo, y que nosotros esperamos, es un punto fundamental. Sustenta la esperanza, sustenta el sentido de vida hacia donde nos dirigimos, afina y reafirma el paradigma de vida, es decir, cómo vamos a trabajar, y hablando de verdad coloquialmente, cómo le vamos a meter mano, el pecho a los problemas. O sea que no es meramente un punto teológico que, pues, algunos evangélicos o cristianos en algún momento dado de la historia de la cristiandad en Puerto Rico han establecido como parte de su predicación o su punto focal en la predicación evangélica. Es importante eso. Y yo creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros trabajamos con aspectos que son fundamentales y que están expuestos de manera sencilla y diáfana en las Escrituras, y no tomarlo livianamente, porque las consecuencias para la vida cristiana y para adelantar los planes del reino pueden ser en algunas ocasiones fatales, o sencillamente nos desvían hacia donde debemos ir. Por lo tanto, es importante que estas cosas, como dice el texto, la tengamos presente. Lo otro es, eso usted lo puede ver después del verso 1 hasta el verso 13, porque Pedro de una manera extraordinaria lo comienza a narrar. Y me llama la atención la manera en que Pedro está diciendo estas cosas, porque lo va a decir con ese sentido de amor, de cariño. No es un regaño. Algunas veces algunos hermanos me dicen, pastor, usted
y un palo ahí cuando le dio uno por la cabeza, ¿verdad? Y yo creo que la intención de la palabra y del predicador no es entrarle a palos a la gente, ¿eh? Y alguna gente lo toma de esa manera. Algunas veces, por eso es que hablaba ahorita de cómo nosotros percibimos el culto y percibimos el momento de la palabra, porque vienen 80.945 prejuicios, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que estamos en la casa del Señor y que por lo tanto lo que está sucediendo aquí no es cualquier cosa, ¿no? Todos estamos envueltos en algo extraordinario que es el culto al Señor. Y por lo tanto, un elemento fundamental en una de estas cosas que el apóstol está diciendo, uno es eso: cuidado con matar la esperanza sin querer queriendo, nosotros echando a un lado elementos fundamentales, doctrinales de la vida cristiana. Y número dos, cuidado con lo que nosotros queremos oír. Cuidado con lo que nosotros y cómo lo hacemos. Y Pedro dice, cuidado con esos falsos apóstoles, esos falsos maestros, porque la intención de ellos era de una manera sutil y manipuladora cambiar el contexto de que Cristo viene y diciendo, no, eso ya pasó, o Él no vino de verdad. Entonces, eso no era otra cosa que manipular elementos extraordinarios, fundamentales para la vida cristiana, para atemperarlos al momento o a la manera de esa persona ver las cosas o de trabajar las cosas, y obviamente afectar sin querer queriendo o queriendo, porque Pedro dice que es con intención alevosía, afectando nuestra comunión con Dios y sobre todas las cosas algo fundamental en el mensaje evangélico: la intención intergeneracional. ¿Qué es eso? Que lo que nosotros estamos disfrutando hoy, gloria a Dios por eso, lo sembraron otros cristianos más atrás, y nosotros tenemos que tener presente eso. Y eso lo obtenemos y lo tenemos presente cuando, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, trazamos con diligencia y vivimos con diligencia la palabra de Dios. Decirla y compartirla a otros y vivirla a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado que no vaya a ser que nosotros, queriendo trabajar con esta cuestión de la Junta Fiscal, con esta cuestión de que dicen que no hay que mucho chavo, nos desviemos de la atención de aspectos doctrinales y fundamentales. Y yo revisaba, por eso hablábamos ahorita de si nos acordábamos del sermón. Oye, esto es palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios es predicada y yo tengo conciencia de que eso está siendo así y de que yo la tengo en mi corazón y la estoy reteniendo en mi corazón para ponerla por práctica, no para pasarla bien, óigame, yo entonces no meramente me fijo en los problemas que están ahí, quizás a la vuelta de la esquina o quizás que los esté viviendo, sino que me enfoco en la palabra de Dios, me enfoco en la esperanza de vida, me enfoco en el mensaje que Dios está hablando a mi vida, y entonces mi vida produce vida para Dios. Esa es la intención de Pedro cuando entonces dice en el verso 14, amados, que no le está queriendo dar palo, amados, los trata con amor, con manera pastoral. Por eso es que esa carta, escrita al Ponto, a Galacia, que sería hoy Turquía y Grecia, muchas ciudades ahí contenidas en Turquía y en Grecia, Pedro les habla con mucho cariño y con mucho amor para que la iglesia pueda entender esto, que es fundamental. No nos olvidamos de los problemas que estamos teniendo, queridos. No nos vamos a enajenar de las situaciones que vive nuestra sociedad. Al contrario, vamos a reafirmar nuestra esperanza, entendiendo
que la palabra tiene doctrina fundamental para afirmar eso, para sanar las heridas de la desesperanza, para sanar las heridas que causan la ansiedad, para sanar las heridas que se han ocasionado por malas decisiones que hemos tomado y entonces vemos el futuro incierto. Eso contiene las Escrituras. Y repito, y en segundo lugar, que nosotros nos cuidemos nosotros mismos y nos cuidemos de lo que estamos escuchando con relación a algunos y algunas que quieren atemperar las cosas, olvidando lo fundamental. Pedro dice, ante eso hay que tener diligencia. Pero lo interesante con el concepto de diligencia, ¿verdad?, con esta palabrita extraordinaria, es que en el griego tiene muchas vertientes que siempre culminan en lo mismo. Y cuando usted entonces la junta, puede ver extraordinariamente qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Porque mire la definición a la cual llegaríamos. O sea, el apóstol Pedro quiere que nosotros seamos o tengamos una manera de ser deseosos por actuar de forma activa, cuidadosos, con celeridad, prontitud, amorosos y con buena voluntad. Espectacular, ¿verdad? Eso es diligencia. Diligencia no es que arranque a coger por ir para abajo el mandado. Vamos a ver ya mismo eso. El proverbio nos habla sobre eso. Y hay gente que se cree que diligencia es hacer un montón de cosas a la vez. Mira para allá la agenda esta, culminadita. Tenía 20 puntos y él le puso 22. Les digo una anécdota de esto que mi hijo me regañó hace poco. El hijo del medio está en el ejército y usted sabe que en el ejército las cosas se hacen de otra manera algunas veces, ¿verdad? Entonces él estaba de vacaciones y yo le dije, mira, acompáñame un momentito a Manatí, que hay una actividad. Yo me dijeron que pusiera la silla de esta manera, porque era la coral para que los niños pudieran cantar y todo el mundo los pudiera ver. Y ayúdame a poner la silla. Y llegamos. Entonces, pues, yo tenía en la agenda que era, ¿verdad? Tenía que ser diligente. Y la agenda era poner las sillas en orden. Entonces, pusimos las sillas en orden. Pero habían otras sillas que estaban al lado. Entonces dije, oye, ¿qué te parece si las llevamos al sótano? Y llevamos las sillas al sótano. Entonces, un animalito de esos realengos que hay en Puerto Rico, bendito sea el Señor, que hay como 1 millón de perros realengos, ¿verdad? Hizo una gracia en la acera. Entonces yo cogí la manguera. Entonces, limpiamos también eso. Entonces, después de limpiar la manguera, poner la silla, colocar las sillas abajo, una de las alfombras estaba un poco sucia al frente y yo quería pasarle vacuum cleaner y busqué el vacuum cleaner y le pasé. Y en un momento él me dice, oye, espérate un momentito, vamos a hacer algo. Tú dijiste que esto era 10 minutos, llevamos aquí 1 hora y media. Chicos, pero si lo que venimos a hacer fue 2 cosas, ¿por qué tú estás haciendo 5? Ponte a hacer las 2 cosas y después sigues haciendo las demás o delega en otras personas para que hagan las otras cosas. Pero tú me dijiste a mí que eran 2 cosas nada más. Pero como yo creía que yo era tan diligente, ¿usted me entiende? Yo creía que tenía que hacer las cosas correctamente. Pues tú sabes, aparecieron más de una cosa. ¿A cuántos aquí, ahora sí que va a hacer un test? ¿A cuántos aquí le ha pasado eso? No me venga con ese cuento chino, levante la mano, hermano. Sea sincero, estamos en la casa de Dios. Aleluya. ¿Dónde está ahí? Allí está Maya. Con 2 manos. Entonces, la Escritura, vuelvo otra vez a leer la definición. La Escritura nos dice que seamos diligentes en trabajar con unos aspectos importantes para mantener esa esperanza. Porque hay un objetivo. El objetivo es ser hallados sin mancha. Eso es un concepto de Levítico que se le aplica a Jesús. Ese concepto era para cuando se hacía el sacrificio, sin mancha, ¿no? Era una persona que tuviera la capacidad para vivir para Dios, y no solamente la capacidad para vivir para Dios, sino que lo hiciera. Pero ya mismo vamos a eso. O sea que, ¿cómo nosotros ponemos diligencia en lograr ese objetivo?
de manera que la esperanza se mantenga en nosotros y nosotros no nos desviemos. Mantengamos nuestra mirada. Y esto lo predico en el contexto, y lo hablo en el contexto de que estamos comenzando el año. Estamos en enero, el último domingo del mes. Y yo quiero, ¿verdad? No sé usted, pero yo quisiera que las metas y objetivos que nos hemos trazado en el Señor y para el Señor, en primer lugar, contengan la esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, yo sea hallado en Él. Oiga, no que los planes sean míos. Y gloria a Dios ahora. Voy a volver a explicar eso. Es que nosotros tenemos que, si somos cristianos, tenemos que permitir que Cristo domine nuestra vida, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra agenda. Y hay cosas de la agenda que no van, hermano. Si usted las analiza a través de la luz de la Escritura, de la esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús, que está en nosotros, no van. Y tenemos que ser honestos para decir, esto no lo voy a poder realizar este año. No me venga con el cuento chino de que yo voy para adelante, voy para adelante. Eso no es ser diligente, eso es ser otra cosa, que ya vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero cuando nosotros somos diligentes en primer lugar, en ser hallados en Él, en tener la paz de Dios y en poder ser bien y vivir para Él sin mancha, nosotros logramos los objetivos que no yo quiero, sino que el Padre que está en los cielos desea para su gloria y para su honra. Nota aclaratoria. Dentro del proceso en el nombre del Señor, se van a ir algunas cualidades de procrastinación que tenemos algunos de nosotros. Yo lo hago después, eso es procrastinar. Yo pongo eso en el lado y lo hago ahorita. Y lo hago ahorita. Lo hago ahorita, muchachos, lleva como 3 años eso allí parado en la casa y no lo he hecho todavía. Procrastinando. Porque tengo que hablar con lo más importante y lo más urgente, eso es verdad. Pero una cosa lleva a la otra, como tenemos tantas cosas, por eso procrastinamos también. Pero ciertamente dentro de este proceso que nos enseña la Escritura, la procrastinación se va yendo a su lado. Y cuando usted llegue, si el Señor lo permite, y el Señor no viene antes, cuando llegue diciembre 31, usted se podrá dar cuenta que usted ha procrastinado menos y ha sido más diligente. Repito otra vez la definición de diligente, de acuerdo a la Escritura. Es un miembro de la iglesia, ministerio sanador, deseoso por actuar de forma activa, cuidadoso, con celeridad, prontitud, amoroso y con buena voluntad. Eso es un diligente, de acuerdo a la definición de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué mezclamos todo eso? Porque, por ejemplo, encontramos en Gálatas 2:10, eso no lo tenemos arriba, en el término poudás, en el griego, que es una persona que está impaciente por realizar una acción. Encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 8 y el verso 10, en el concepto griego, teleín, que es una persona que está deseosa, impaciente por realizar una acción. Y encontramos en el contexto griego, protumia, que es una persona que tiene buena voluntad, una prontitud y tiene celeridad en la acción. O sea, y obviamente la palabra diligencia viene del latín, que tiene en su raíz etimológica de donde sale, tiene el concepto amor, tiene el concepto cuidadoso y tiene el concepto activo. Una persona diligente es una persona activa. Así que, si tenemos eso presente, ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿De qué nos tenemos que cuidar para que nuestra diligencia, nuestra acción, nuestro actuar sea de forma activa, cuidadosa, con celeridad, con prontitud, amorosos y con buena voluntad? ¿De qué nos tenemos que cuidar? Nos tenemos que cuidar, en primer lugar, de no ser perezosos y sino ser fervientes. Romanos capítulo 8, verso 12, el apóstol Pablo le da a los hermanos sobre eso.
Así que, hermanos, deudores somos. Lo puse mal, perdón. Pero en Romanos, en el capítulo 8, en algún verso, discúlpenme, ¿verdad?, habla sobre este concepto. Sobre el concepto de que tenemos que ser fervientes y no perezosos. O sea, la persona ferviente es la persona que tiene interés en hacer las cosas. Y nosotros tenemos que tener interés en vivir para Dios. En primer lugar, no vivimos para resolver los problemas, no vivimos para tener muchos chavos, no vivimos para mañana salir en las primeras páginas del país como que somos gente exitosa. Vivimos para agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra capacidad tiene que estar, y nuestro foco tiene que estar en vivir para Dios y en interesarnos, que es otra cosa que ser fervientes, en que nosotros y nuestra vida agrade a Dios. Usted tiene que interesarse. Cuando nos interesamos, no somos perezosos. En cuanto a la vida espiritual, en segundo lugar, el no ser diligente nos trae necedad. El no ser diligentes. La necedad es otra cosa, que la persona que inclusive puede ser obstinada y los argumentos solamente son para ellos. Y alguien le puede hablar algo lógico, pero no entra en razón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando no somos diligentes somos obstinados. ¿Se acuerdan de ahorita de la agenda esa? Que en vez de tener 5 puntos tenía como 8,000 puntos, ¿verdad? Entonces después decimos que el día no nos da. Yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces nosotros algunas veces somos necios. Entramos en conductas necias. ¿Por qué? Porque no somos diligentes. Pablo habla sobre eso en Efesios 5, el verso 15. Cuidado, cuidado. La negligencia nos acompaña si no somos diligentes. Y la negligencia no es otra cosa que esta incapacidad para nosotros poder dar en el blanco, ser asertivos en lo que nosotros deseamos. Ahí está el verso de Efesios. En Proverbios 10:4 nos habla sobre lo que estoy hablando en este momento. Cómo nosotros tenemos que cuidarnos, porque el no ser diligentes nos lleva a la negligencia, ¿verdad? Siempre van a suceder accidentes fortuitos en la vida. Y hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos evitar. Y Proverbios está lleno de versos bíblicos y de enseñanzas relacionadas a la prevención. Y hay un texto que a mí me lo repetían desde niño, ¿verdad? El avisado va mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y eso es parte de la negligencia. El que no es diligente es subyugado. Y en la nueva versión internacional habla sobre eso en Proverbios 12:24. En Reina Valera dice que el que no es diligente tiene que siempre estar pagando de más. La nueva versión dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Okay? O sea, nosotros al ser diligentes evitamos ser subyugados. ¿Qué es ser subyugado? Que otras cosas sean las que nos imponen a nosotros. Que todo lo que está a nuestro alrededor se impone sobre nuestra vida. La Biblia, desde el primer inicio del Génesis, nos llama a que nosotros nos enseñoreemos de todas las cosas. Obviamente no es que no sepamos someternos, son dos cosas distintas, que es otro concepto bíblico. Pero es que al no ser diligentes siempre vamos a estar sometidos por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y eso no es ser diligentes. Al no ser diligentes, nosotros no podemos demostrarlo. Segunda de Corintios capítulo 8 y verso 22 habla sobre cómo nosotros somos diligentes, lo demostramos.
Y enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Mira este juego de conceptos que Pablo establece ahí. Él está comprobado de que es diligente. O sea, uno es diligente solamente en el trabajo. Y me llama la atención que en este proceso eleccionario que tuvimos el año pasado, le preguntan a un científico de la conducta humana de Harvard, al doctor Howard. Él es el autor de una teoría que se llama la teoría de inteligencias múltiples. Y le preguntan, ¿pero es capaz, eso es posible de que una persona en un área sea inteligente y sea bien exitoso y los demás no tengan éxito? ¿Eso es posible? Dice, bueno, ¿sabes? Bien. No. Si usted es diligente en algo, usted es diligente en todo. Usted no puede ser diligente solamente en el trabajo. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Con mucho respeto. Usted no puede llegar al trabajo temprano siempre. El culto llega cuando están diciendo y después le dice, ¿cómo es eso? Pero en el trabajo siempre llega temprano. ¿Ves? No, somos diligentes llegando. Somos gente activa, gente que cuidadoso, con prontitud, amoroso, con buena voluntad. No solamente cuando llegamos al trabajo y en el trabajo tenemos ese escritorio, speak and pan, una cosa espectacular. Pero en la casa del Señor dejamos un montón de papelitos de dulces de menta de eso, debajo de la silla, ¿sabes? Y lo ponemos ahí debajo. Estoy dando ejemplos de nosotros aquí, ¿verdad? Pero puede ser de otra manera. Puede ser en su casa, puede ser en el supermercado, en la carretera. ¿Sabes? Yo soy la persona que estoy a cargo de los delineamientos de la oficina, pero me como todos los días el padre que está frente a mi casa. No le hago caso. O sea, el diligente lo demuestra en todas las cosas. Y el apóstol dice, imagínate si este tipo es diligente, el que les estoy enviando, que es tan diligente que él apuesta a ustedes, que él sabe que ustedes son buenos. Imagínate la clase de persona que es porque es diligente. Usted me va siguiendo por donde voy. O sea, que el diligente le cambia las entrañas de adentro para afuera. Se convierte en lo que en la definición, en una persona amorosa, en una persona de buena voluntad, en una persona positiva. Y si el carácter de la personalidad está como que media desviada, en el nombre del Señor y por la palabra contenida en la Santa Biblia, esa persona cambia para la gloria y la honra del Señor. ¡Aleluya! Porque no se puede ser una cosa aquí y otra allá. O usted es o no es. Me está cayendo a palo, pastor. No le estoy cayendo a palo, le estoy explicando. Oh, amados, como dice el apóstol Pedro. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros abrimos el corazón y le permitimos con honestidad